Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar la segunda y última parte de nuestro Beetlejuice. En la primera parte, que se las voy a dejar acá en la descripción del video, hicimos la cabeza, toda la parte de la cabeza, bordamos todo lo que son los ojos, hicimos los brazos. Ahí les enseñé a hacer este cambio de color para los brazos y también tejimos la corbata. Ahora en la segunda parte, que vamos a hacerla ahora, vamos a terminar de hacer toda la parte de las piernas, el cuerpo, el cabello y los últimos detalles. Así que recuerden que las letras que salen acá abajo son los subtítulos del video y se pueden desactivar. Solo le hacen clic a la pantalla, sale un cuadrado pequeño con dos letras C y C, le hacen clic y se desactiva. También en ajustes y desactivar subtítulos. Bueno, recuerden que si les gusta el tutorial no se olviden de dejar un like, dejen un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Vamos a comenzar a tejer con el color negro porque vamos a hacer la parte de las botas que tiene las piernas. Entonces la parte de los zapatos. Y comenzamos haciendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos, así que vamos contando acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Ya saben que los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí el primer punto bajo, lo vamos a marcar. Y seguimos con el aumento, que ya saben que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y seguimos con la misma serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Entonces esta sería la hebra de atrás y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto, toda la vuelta tejiendo por la hebra de atrás. O sea, vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta por la hebra de atrás. Ya, entonces voy a seguir así por toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Empezamos primero tejiendo 3 puntos bajos y ahora sí agarramos las 2 hebras juntas, o sea, tejemos el punto normal. Ahí ya tejí el primer punto, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Así que acá empezamos a hacer la primera disminución. Acá hacemos la segunda disminución. Acá la tercera disminución. La cuarta disminución. La quinta disminución. Y la sexta disminución. Ahora acá nos quedan solamente 3 puntos. Y vamos a tejer los 3 puntos que nos quedan. Ahí va 1, 2 y 3. Entonces en esta vuelta 5 lo que hemos tejido es 3 puntos bajos, después 6 disminuciones y hemos terminado con 3 puntos bajos y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces voy a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 9 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 6 y ahora ya he cortado acá porque voy a hacer cambio de color y me falta tejer el último punto, y el último punto, en vez de cerrarlo con el color negro,
lo voy a cerrar con el color piel. Vamos a hacer el cambio de color al color piel y lo cierro ese último punto con este color. Y ahora lo que voy a hacer acá es que estos dos colores, el color piel y el color negro, voy a hacer 2 nudos ahí, 1 y 2, y ya corté acá el color negro. Así que ahora nos tocaría tejer la vuelta 10 y vamos a hacer disminuciones para que la parte de la pierna quede más delgada. ¿Por qué? Porque le vamos a poner el pantalón encima. Entonces, para que no quede tan ancho el pantalón, la pierna vamos a disminuir. Entonces nos tocaría hacer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Esa serie la vamos a repetir 3 veces en toda la vuelta. Así que tejemos ahí 1, lo vamos a marcar y seguimos acá tejiendo 2 y después hacemos la disminución. Y acá de nuevo repetimos 1, 2 puntos bajos y después hacemos la disminución. Ahí ya van 2 veces y acá de nuevo hacemos 1, 2 puntos bajos y hacemos la disminución. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 11 y desde la vuelta 11 hasta la vuelta 16 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos. Así que vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 16 y volvemos. Llegué hasta la vuelta 16 y ahora vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra pequeña solamente porque ahora vamos a unir las piernas pero por la parte lateral, y vamos a rellenar un poco. Ya van a rellenar toda la pierna. Yo me voy a ayudar con esta tijera pequeña a rellenar. También puede ser con la parte de atrás del crochet, con un palito de madera, con lo que ustedes se les haga más fácil y más cómodo. Entonces voy a seguir rellenando la pierna hasta la parte de arriba y volvemos. Miren, y de las piernas vamos a tejer 2 iguales, y ya cuando tengamos las 2 piernas acá en la hebra que hemos dejado aquí, recuerdan que dejamos una hebra acá, entonces por la parte de atrás donde se ve ahí el cambio que hemos hecho, vamos a entrar ahí con el hilo de color negro, hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a empezar a hacer puntos bajos en cada punto de acá. O sea, en cada hebra que hemos dejado vamos a hacer un punto bajo. ¿Ya? Así, de esta manera vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada hebra que dejamos para hacerle un borde a esa parte del zapato, y también le da más estabilidad por si lo quieren poner parado de pie al Betelgeuse, le da más estabilidad hacerle este borde. Ya, así que vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada hebra que hemos dejado, y aprovecho en esconder la hebra con la que he comenzado a tejer. Ven, así de esta manera voy a seguir tejiendo hasta dar toda la vuelta y llegar acá de nuevo y volvemos. Miren, ya terminé, di toda la vuelta. Ahora lo voy a unir acá con el primer punto que hice, con un punto deslizado, una cadena, y dejo una hebra solamente un poco larga que vamos a esconder adentro del tejido. Así que con la aguja lanera lo que voy a hacer acá es esconder esa hebra. Entro por acá y voy a salir por otro lado. Y acá ya voy a cortar la hebra que me sobra. Y ahí voy a acomodar. Y lo mismo que le he hecho acá en el borde de esta pierna, vamos a hacer en la otra. Ya, entonces vamos a hacerle a las 2 piernas iguales y las vamos a reservar. Miren, ahora lo que vamos a hacer es unir las piernas. Así que para unir las piernas con el color blanco, vamos a empezar acá y vamos a hacer un nudo deslizado para formar ahí una cadenita.
y las piernas las vamos a unir en la parte lateral. Entonces se van a fijar acá donde hemos hecho las disminuciones, ahí es la curva que se forma acá y va a ir para la parte de adelante. Entonces nosotros tenemos que doblar así para ver cuál es la parte de acá del costado, la parte lateral, para unirlo ahí. Ya, entonces ahí voy a agarrar la cadenita que he formado acá y esa cadenita la voy a ingresar aquí. Y voy a buscar del otro lado lo mismo. Recuerden que siempre unimos las piernas por la parte de atrás, ¿ya? Así que lo primero que me fijo acá es que aquí es la parte lateral, justo ahí, en ese punto donde he cerrado. Así que por la parte de atrás lo voy a unir así. Y ahí en ese punto voy a empezar a tejer mi primer punto bajo. Así que ahí ingreso y tejo el primer punto bajo. Lo voy a marcar para saber que ahí he comenzado. Y ahora ven que lo he unido por la parte de atrás, ya siempre se une por la parte de atrás. Ahora voy a tejer los 9 puntos bajos de esta pierna y después me voy a pasar esta pierna y también tejo los 9 puntos bajos de acá. Entonces ahí ya voy 1, sigo acá. Mejor van contando para que así no aumenten ni disminuyan puntos, ¿ya? Así que van contando ahí 1, 2, 3, así hasta que tengan los 9 puntos de acá. Ya terminé de tejer acá los 9 puntos de esta pierna. Ahora voy a pasarme a la otra pierna para tejer los 9 puntos de acá. Entonces me paso aquí, justo donde lo uní ahí. Y ahí empiezo a tejer mi primer punto de la otra pierna y sigo contando ahí 1, 2, 3, así hasta tener 9 y llegar acá atrás. Ya terminé de tejer también los 9 puntos de esta pierna. Entonces en total, al final de esta vuelta, que es la vuelta 17, donde hemos unido las piernas, hemos tejido 9 puntos acá más 9 puntos de acá. En total son 18 puntos bajos, ¿ya? Y miren, estas hebras que quedan acá, estos hilos, los pueden meter acá dentro de las piernas para que tejan un poco mejor y ahí no les incomode. Entonces ahora nos toca tejer la vuelta 18 y desde esta vuelta 18 hasta la vuelta 26 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Así que vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 26 y volvemos. Ya llegué hasta la vuelta 26 y ya le coloqué relleno también. Le van a colocar bien el relleno hasta la parte de arriba y nos tocaría tejer la vuelta 27. Vamos a empezar a hacer disminuciones y acá vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Así que ahí tejemos el punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en total en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 28 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Entonces voy tejiendo así, solamente agarrando la hebra de atrás y voy a tejer así por toda la vuelta. ¿Qué quiere decir? Que voy a tejer los 12 puntos bajos que tengo en esta vuelta, pero por la hebra de atrás. Ahora nos toca tejer la vuelta 29 y desde la vuelta 29 hasta la vuelta 34 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Ya, entonces ahora sí agarramos las dos hebras juntas, el punto normal. Vamos a tejer así, un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 34 y volvemos. Ya llegué hasta la vuelta 34 y miren, el cuerpo ha quedado delgado porque le tenemos que poner encima el saco y el pantalón, y como eso va a ser más bulto, entonces la idea es que esto no quede tan grueso y que quede delgado para que a la hora que le pongamos la ropa se vea bien y acorde el cuerpo, ¿ya?
Entonces ahora nos tocaría hacer la vuelta 35 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Antes de eso rellenen bien todo hasta acá arriba, ya, y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Ahí hacemos la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra un poco larga para poder cerrar la parte de acá arriba, porque ya dejamos hebra en la parte de la cabeza para poder coserla al cuerpo. Y lo que voy a hacer es, antes de terminar de cerrar, le voy a colocar un poco más de algodón. Entonces se fijan si le falta algodón, porque la idea es que esto quede bien formado y que no le falte algodón, ya, porque esa es la parte del cuello que va a ir cosida a la cabeza, entonces tiene que estar bien relleno. Y ahora con la aguja lanera vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan y empezamos acá a agarrar 1, 2, 3, 4, acá 5 y 6. Jalamos para cerrar, ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado, por la parte de atrás. Y ahora acá atrás voy a agarrar un punto para hacer un nudo y voy a perder la hebra por adentro del tejido saliendo por otro lado. Ahora sí puedo cortar esa hebra y así nos quedaría ya terminada toda la parte de las piernas, el cuerpo y el cuello. Ahora vamos a empezar a tejer el saco y para eso vamos a iniciar con el hilo de color negro y vamos a tejer 11 cadenas. Así que iniciamos acá, vamos a dejar un poco de hebra que nos va a servir después y vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Ahora vamos a tejer 11 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Ahora vamos a retroceder hasta la segunda cadena, 1, 2, y desde la segunda cadena vamos a empezar a tejer puntos bajos. Recuerden que estos puntos bajos son en V, en V, así como ya se los había enseñado antes, porque cuando tejemos amigurumis, todo el cuerpo lo tejemos en punto bajo en X, que es entrando al punto y el crochet va encima del hilo, ¿ya? Y también para cerrarlo el crochet siempre va encima del hilo. Ese es el punto bajo en X que utilizamos para tejer amigurumis, ya, o sea, todo el cuerpo del amigurumi. Y el punto bajo en V o en B es entrando aquí y el crochet, lo que va encima es el hilo, ya, o sea, el crochet va abajo. Entonces es así y el crochet siempre va abajo del hilo y de esa manera el punto queda un poco más grande, ya. Así que vamos a tejer el punto bajo en B y vamos a entrar acá y el crochet siempre va a ir abajo del hilo para que así quede más grande el punto bajo, ya. Y voy a ir tejiendo, porque si ustedes lo tejen con el punto bajo en X le va a quedar un poco más pequeño el saco, entonces tiene que ser así. Entonces lo que voy a hacer es tejer un punto bajo en cada punto, o sea, al final voy a llegar al final de mis cadenas y voy a tener 10 puntos bajos, ya. Entonces así voy tejiendo así hasta llegar al final. Esta vendría a ser mi vuelta 2. La vuelta 1 la vamos a contar, las cadenas las vamos a contar como la primera vuelta. La 2 va a ser esta que hemos hecho de los puntos bajos y ahora la 3 vamos a cambiar de color, así que este último punto, miren, lo voy a destejer para enseñarles. Así como hacemos el cambio de color en el cuerpo, igual el último punto lo tejemos así y no lo vamos a cerrar en negro, sino que vamos a hacer el cambio de color al color blanco. Así que este último punto lo cerramos en color blanco. Acá lo voy a cerrar
Y ya saben que con estas dos hebras, la de color blanco y la de color negro, vamos a hacer 2 nudos, así, acá 1 y 2 nudos. Y esta vez no voy a cortar la hebra, la voy a ir pasando así, fila por fila, porque si no en cada fila voy a tener que estar cortando y van a quedar muchos hilos, ya. Así que esta vez no voy a cortar la hebra y voy a seguir. Entonces nos tocaría ahora hacer la vuelta 3, y en la vuelta 3 vamos a tejer 10 puntos deslizados en blanco, ya. Entonces subimos con una cadena, volteamos y en cada punto vamos a hacer puntos deslizados, así. En cada punto hacemos un punto deslizado hasta llegar al final, o sea, en total vamos a hacer 10 puntos deslizados. Ya voy a ir tejiendo así, de esta manera, hasta llegar acá al final. Miren, ya llegué al final y ahora subimos con una cadena, volteamos y esta sería la vuelta 4. Vamos a hacer ahora 10 puntos bajos, pero por la hebra de adelante, ya la hebra delantera. Entonces, si se dan cuenta, miren, este va a ser el revés de la prenda y siempre se va a quedar marcado ahí una línea. ¿Por qué? Porque acá hemos hecho puntos deslizados, pero este sería la parte del derecho donde no se va a notar, se va a ver bien. Ahora que avancemos van a ver cómo se ve. Entonces ahora en la vuelta 4 vamos a hacer 10 puntos bajos por la hebra de adelante. Entonces la hebra de adelante ya no es esta línea que se ha marcado, sino si ponen bien así el tejido, así lo tienen que colocar de esta manera y se van a dar cuenta que la hebra de adelante es esta de acá. ¿Ven? Esta que está mirando para nosotros. Entonces estas hebras de adelante son las que vamos a tejer, ya. Entonces aquí en el primer punto sería esta la hebra de adelante y vamos a empezar a hacer ahí puntos bajos, un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de adelante. Y si sienten que esto queda muy ajustado, así como hicimos con las mangas, recuerdan, nos vamos a ayudar con una aguja alzando acá la hebra para que podamos tejer en esa hebra, ya. Esto también es de bastante paciencia para que pueda salir bien. Entonces hacemos así un punto bajo en cada punto hasta llegar al final, todo por la hebra de adelante, todo. Miren, acá ya estoy terminando, me falta tejer el último punto y como voy a volver a hacer cambio de color, voy a cerrarlo con el color negro. Por eso ya no lo corté, porque acá vamos a hacer cambios de color, bastantes cambios de color, ya. Entonces lo cierro con el color negro y subo con una cadena, volteo y ven, acá también me queda el color blanco, tampoco lo voy a cortar, lo voy a dejar ahí. Y nos tocaría hacer la vuelta 5 en color negro, y en la vuelta 5 vamos a hacer 10 puntos deslizados. Entonces voy haciendo así un punto deslizado en cada punto hasta llegar al final, o sea, voy a hacer en total mis 10 puntos deslizados, así, de esta manera, hasta llegar al final. Ahora que avance más les voy a enseñar cómo se ve por la parte de atrás, ya, porque esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar al largo que necesitamos. Entonces ven, acá ya hice mi último punto deslizado, subo con una cadena, volteo y me tocaría hacer la vuelta 6. En la vuelta 6 voy a hacer 10 puntos bajos por la hebra de adelante. Ven que este es el revés, ahí se nota esas líneas, ven. Entonces ahora hago 10 puntos bajos por la hebra de adelante, y como les digo, esto hay que ponerlo así, un poco así, porque si se dan cuenta, como hemos hecho puntos deslizados, esto queda un poco para esta parte de atrás. Entonces si lo colocamos así, la hebra de adelante sería esta, ¿verdad? La de color negro que está acá, la que está mirando para nosotros. Entonces ahora vamos a hacer 10 puntos bajos por la hebra de adelante, ¿ya? Voy a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto, pero todo por la hebra de adelante hasta llegar al final, y volvemos.
Miren, ya estoy llegando al final y me falta este último punto y voy a volver a hacer cambio de color. Así que este punto lo cierro con el color blanco que lo tengo acá. Y voy a cerrar ese último punto. Ahí con el color blanco para que no quede suelto, jalo la otra hebra. Así. Y ahora hago una cadena, volteo. Y nos tocaría ahora hacer la vuelta 7. Y en la vuelta 7 voy a hacer 10 puntos deslizados en blanco. ¿Ya? Aquí entro y voy haciendo así. Un punto deslizado en cada punto. De esta manera. Así hasta llegar al final. Así. Y ahora les voy a explicar hasta qué fila vamos a seguir porque es repetir lo mismo. Ya es repetir lo mismo en cada color. Entonces miren, acá ya terminé mis 10 puntos deslizados en blanco. Subo con una cadena, volteo y me tocaría hacer la vuelta 8. Ahora hago 10 puntos bajos en blanco pero por la hebra delantera. Entonces aquí ya saben que volteando un poco aquí para ver acá los puntos que tengo en blanco. Y voy a tejer un punto bajo en cada punto pero por la hebra delantera. Ven, así de esta manera voy agarrando solo la hebra de adelante de cada punto y si desean se ayudan con la aguja si es que les ha quedado muy ajustados los puntos. ¿Ya? Entonces voy haciendo así, ven, así hasta llegar al final. Ya llegué al final. En el último punto voy a volver a hacer cambio de color al color negro. Ya, así que hago esto y mi último punto ya lo cierro en color negro. Y ahora les voy a explicar cómo vamos a seguir. Ya saben que siempre subimos con una cadena y volteamos. Ya miren, vamos a seguir así. Esto les voy a explicar ya. Igual acá arriba les voy a dejar escrito todo el patrón hasta que terminemos de hacer el saco. Ya, porque es repetir lo mismo hasta llegar a la vuelta 24, es repetir lo mismo, solo haciendo cambios de color y una fila es en puntos deslizados, una fila en puntos bajos y así hasta llegar a la altura del saco que necesitamos. Dan cuenta, como les digo, este vendría a ser el derecho de la prenda, donde se ve así, ven, se ve bien. Y se dan cuenta que este es el revés porque miren, ahí se ve todos los puntos deslizados que hemos hecho, entonces este es el revés. Siempre al revés va a quedar así y al derecho se va a ver así, ¿ya? Entonces ahora les voy a decir lo que vamos a seguir y acá les voy a dejar escrito igual. Nos tocaría ahora hacer la vuelta 9, donde vamos a hacer en color negro, vamos a hacer 10 puntos deslizados en color negro. Después en la vuelta 10 vamos a hacer 10 puntos bajos por la hebra de adelante, igual en color negro. En la vuelta 11 hacemos 10 puntos deslizados en blanco. En la vuelta 12, 10 puntos bajos por la hebra de adelante en blanco. En la vuelta 13, 10 puntos deslizados en negro. En la vuelta 14, 10 puntos bajos por delante, por la hebra de adelante en negro. En la vuelta 15, 10 puntos deslizados en blanco. En la vuelta 16, 10 puntos bajos por la hebra de adelante en blanco. En la vuelta 17, 10 puntos deslizados en negro. En la vuelta 18, 10 puntos bajos por la hebra de adelante en negro. En la vuelta 19, 10 puntos deslizados en blanco. En la vuelta 20, 10 puntos bajos por la hebra de adelante en blanco. En la vuelta 21, 10 puntos deslizados en negro. En la vuelta 22, 10 puntos bajos por la hebra de adelante en negro. En la vuelta 23, 10 puntos deslizados en blanco. Y en la vuelta 24, 10 puntos bajos por la hebra de adelante en blanco. Y ahí vamos a terminar. ¿Ya? Entonces es lo mismo. Si se dan cuenta, una vuelta cada vez que cambiamos de color. Una vuelta la hacemos con puntos deslizados y la otra la hacemos con puntos bajos por la hebra de adelante. Y después se cambia al otro color y así sucesivamente hasta llegar a la vuelta 24.
Y recuerden que tienen que contar sus puntos deslizados, porque si uno lo ve así, pareciera que uno acá tiene solamente 1, 2, 3, 4 filas, y no, tenemos el doble, tenemos 8. ¿Por qué? Porque los puntos deslizados también hay que contar, ya, a pesar de que se vean así, ya. Así que vamos a tejer hasta la vuelta 24 y ahí les voy a enseñar cómo se ve para que vean también cuántas filas se ven y así se guíen y sepan cómo lo van a hacer. Ya voy a avanzar lo mismo hasta la vuelta 24 y volvemos. Miren, llegué a la vuelta 24 y lo único que tengo que hacer acá es hacer una cadena. Ya corté dejando una hebra larga, jalamos para que ahí se forme un nudo y miren, así se ve por la parte del derecho, ¿ven? Nos queda así y esta es la parte que va a ir por el derecho del saco y miren, al revés se va a ver así, ¿ya? Así que de esta manera vamos a hacer el saco haciendo las 24 vueltas y si ustedes ven acá pareciera que hubiera la mitad, o sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? O sea, hay 12 colores diferentes, ¿ya? Pero el punto deslizado de cada vuelta también cuenta, por eso es que hay 24 en total, pero se ven 12 colores. Entonces lo mismo vamos a hacer con el pantalón. Ya este es el saco, lo mismo vamos a hacer. Miren, acá ya hice el pantalón, pero le vamos a dar menos vueltas. Para el pantalón vamos a hacer una pieza igual, empezando con las 11 cadenas y en total vamos a ir avanzando hasta tener 16 vueltas y cambiando de color cada 2 vueltas, ya igual como lo hicimos con el saco, pero solo hasta llegar a la vuelta 16. Acá igual les voy a dejar el patrón de esta parte del pantalón, ya para que se guíen. Es lo mismo que esta, solo que acá solamente hemos avanzado hasta la vuelta 16, desde la 1 hasta la 16 y cambiando igual los colores cada 2 vueltas, entre negro, blanco y así hasta llegar a la vuelta 16. Y del pantalón vamos a hacer 2 piezas iguales, van a ser 2 iguales y después la vamos a colocar así, así y vamos a coser solamente por la parte de acá del medio para poder ponérselo adelante del pantalón y después vamos a unir acá abajo la parte de las piernas, ¿ya? Entonces van a ser estas 3 piezas, las del saco y 2 del pantalón y esto lo vamos a reservar. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí en la parte de adelante vamos a empezar a hacer el cuello de la camisa y nos vamos a colocar en la parte del medio, ya, así que este sería la parte del medio. Vamos a tejer así, de esta manera, de acá para abajo. Así que agarramos el hilo de color blanco, ingresamos aquí, hacemos una cadena y otra cadena más. En total hacemos 2 cadenas y en esa misma hebra vamos a hacer el primer punto medio alto ahí y así en cada hebra que tenemos aquí vamos a tejer un punto medio alto por toda la vuelta. Ya de esta manera ingresamos y tejemos un punto medio alto así por toda la vuelta hasta llegar acá de nuevo. Ya di toda la vuelta y ahora para terminar igual hago 2 cadenas y acá en el último punto, ahí en la última hebra, voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadena y dejo una hebra corta para poder esconderla adentro del tejido. Ahí jalo para que se forme un nudo. Y lo único que voy a hacer acá es que con la aguja vamos a esconder esa hebra. Así que entro por aquí y salgo por otro lado por la parte de atrás. Así y corto. Entonces de esa manera ya quedaría cosido el cuello. Ahora vamos a coser la parte del saco. Miren, mejor primero hacemos lo del pantalón para que vean cómo lo vamos a unir. Entonces acá tengo las 2 partes del pantalón. Vamos a empezar con esta y vamos a ponerlo al revés. Lo vamos a unir al revés, ¿ya? Entonces aquí dejé mi hebra y voy a agarrar un punto de cada lado, así que agarro un punto de acá, de este lado, así, y sigo agarrando así un punto de cada lado. Estamos cosiéndolo por la parte del revés, ya, agarrando un punto de cada lado para unir y seguimos así,
uniendo un punto de cada lado hasta que nos queden 3 puntos. Vamos a dejar 3 puntos sin coser. Ya solamente vamos a unir todos los demás hasta que nos queden, o sea, vamos a unir 7 puntos porque en total tenemos 10 y vamos a dejar 3 puntos sin tejer porque esa es la parte que, sin coser, porque esa es la parte que va a ir en la parte de arriba. Entonces aquí ya dejé 3 puntos, 1, 2, 3 sin coser, ya, y acá lo único que hago es hacer un nudo para que ahí quede sujeto. Vamos a hacer un nudo y dejar esta hebra que igual nos puede servir para coser la parte de acá adelante. Ya después de esto vamos a voltear al derecho, vamos a voltear al derecho el pantalón así. Estas hebras que tenemos igual nos pueden servir, así que ahí las dejamos hasta el final porque nos pueden servir para coser, y si no ya las escondemos adentro del tejido. Ya, entonces ven, ahí ya queda cosido y dejé 3 puntos sin coser. Voy a hacer eso aquí y lo mismo voy a hacer con esta pieza de acá. Lo voy a coser por el revés. ¿Ya? ¿Ven? Sí. Y dense cuenta que acá, miren, acá no se notan los hilos que hemos hecho en cada cambio de color. Se notan acá abajo, ¿ven? Ahí están los hilos que hemos hecho en cada cambio de color. Eso va a ir para la parte de abajo. ¿Ya? Esto lo cosen y acá donde no se nota los hilos, eso va a ir para la parte de arriba del pantalón. Lo mismo acá. Ya lo vamos a coser. Ven que los hilos que están en los cambios de color van abajo. Esto va a ir abajo, así que lo vamos a coser así. Aquí 7 puntos cosemos y dejamos 3 puntos libres. Ya voy a coser esta parte también. Ya terminé de coser la otra parte del pantalón también, y ahora lo que vamos a hacer es colocarle el pantalón en cada pierna. Igual ingresa, no hay problema, aunque pareciera que queda más ancho, pero el tejido siempre estira, así que va a ingresar. Van a poner una en una pierna y la otra en la otra pierna, ya, para ya coser la parte de arriba del pantalón. Ven, esta parte de acá queda para aquí, para la parte del medio, y voy a colocar la otra para poder coser acá y en la parte de atrás también. Ya le coloqué en la otra pierna también, y ahora vamos a coser acá. Esta parte de acá lo vamos a coser, así que para coserlo lo único que vamos a hacer es agarrar un punto de cada lado solamente. Ya, entonces lo vamos a acomodar bien esto así, y nos vamos a fijar acá. Agarramos aquí un punto de este lado, ahora sí, agarramos un punto de este lado y de ahí agarro un punto del otro lado y un punto de, hay que ir agarrando un punto de cada lado, así de esta manera hasta llegar a la parte de arriba del pantalón. Ven, así, aquí agarro igual un punto de cada lado, así hasta llegar acá a la parte de arriba. Y lo último que voy a hacer acá es un nudo para que quede ahí bien asegurado. Lo mismo voy a hacer acá atrás. Voy a agarrar un punto de cada lado y voy a coser esta parte de atrás, y después vamos a coser alrededor del pantalón para que esto ya quede ahí cosido. Ya cosí acá en la parte de atrás, y ahora lo que he hecho es colocarle alfileres alrededor para que esto no se mueva y saber en qué fila coserlo. Entonces lo voy a coser ahí, miren, aquí, o sea, acomodan bien hasta donde llegue el tiro y ya después se cose la parte de acá. Y lo único que voy a hacer es ir pasando así, miren, de esta manera, así, retrocedo, agarro el punto de acá de atrás y salgo por adelante. Ven, así de esta manera, y sigo acá, retrocedo y salgo por adelante, así. Ven, de esa manera voy a coser todo el pantalón hasta llegar acá, y al final hago un nudo y pierdo la hebra por adentro del tejido. Miren, ya terminé de coser todo el alrededor del pantalón, hice un nudo y perdí la hebra por adentro del tejido.
Ahora acá abajo, como tengo varias hebras, voy a agarrar una de esas hebras y voy a coser la parte de abajo del pantalón de la misma manera que he cosido la parte de acá de arriba, ¿ya? Entonces hay que ir cosiendo así alrededor del pantalón, todo, y al final solamente hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro, y todas las demás hebras que tengamos sueltas también escóndanlas por adentro del tejido. Ya es mejor que nos hayan quedado hebras a que nos falten, porque así nos ayuda a que podamos coser estas partes que faltan. Ya, así que voy a terminar de coser todo alrededor, de ahí coso el otro y escondemos todas las hebras. Ya terminé de coser todo el pantalón. Ahora vamos a colocarle la corbata. La colocamos aquí en medio, en la parte del medio. Si desean le colocan un alfiler para que no se mueva. Vamos a darle unas cuantas puntadas nada más. Ya, así que lo primero que hago acá es agarrar ahí un punto de ahí, me voy a pasar hasta abajo, así, y voy a agarrar un punto de acá de la parte de abajo de la corbata, salgo para la parte de arriba, así, y voy a salir para la parte de acá. Ahí ya agarré bien la corbata, no necesito coserla tanto, simplemente son unas cuantas puntadas que hay que darle. Y ahora acá en la parte de arriba de la corbata, lo que voy a hacer acá es bordarle, miren, agarrando ahí como 2 puntos, así. Voy a bordar pasando varias veces así encima. Así. Paso de nuevo. Esperen que se salió el hilo, vamos a colocarlo. Acá paso así varias veces como para formar la parte de arriba de la corbata. Así ven. Y ahí paso un poco por encima de la parte de arriba de la corbata, así. Paso de nuevo así, encima. Así de esta manera, paso acá de nuevo. Y listo. Ahora voy a salir por la parte de acá del costado. Y esta hebra también con la que comencé voy a salir por este mismo lado. Voy a hacer 2 nudos y pierdo las hebras por adentro del tejido. Ya cosí la corbata y ahora vamos a coser el saco. Entonces esto lo vamos a alzar para poder coser bien el saco. Y lo voy a coser así. Lo vamos a colocar así de esta manera. Acá. Así que le voy a colocar alfileres para saber que ahí quiero que se cose y que no se mueva ya. Así que si desean le colocan ahí los alfileres para saber a qué altura lo vamos a coser. Y de este lado igual. Ya le coloqué los alfileres y ahora vamos a coser primero esta parte de acá. Voy a coser hasta esta altura, esto lo voy a dejar suelto. Entonces lo que hago aquí es coserlo de la misma manera que hemos cosido el alrededor del pantalón, así, pasando, y retrocedo un punto más atrás y salgo un punto más adelante, así. Solamente es para darle unas cuantas puntadas, no necesitamos coser tanto. Acá le doy otro punto más. Ahí lo acomodamos y voy a aprovechar en dar unas puntadas por acá por la parte de arriba. Ya alcen esta parte de acá del cuello y van cosiendo acá por la parte de arriba. Así que de acá me voy a pasar acá a la parte de arriba para dar unas puntadas ahí también. Y si le falta hilo, pues le colocan hilo. Ya. Entonces voy a dar acá unas puntadas acá en la parte de arriba. Así, alzando el cuello. Ya después ya el cuello lo van a bajar después.
Entonces alzando ahí el cuello vamos a coser ahí abajo del cuello, así. Voy a seguir cosiendo todo este borde, todo tratando de acomodarlo ahí, que quede ahí en la parte de ahí bien cosido, y después coso este borde solamente hasta acá, hasta esta altura, ya, y así lo voy a dejar. Hago un nudo y perdemos la hebra por dentro. Miren, ya terminé de coser el saco también, escondí todas las hebras por adentro del tejido y ahora vamos a colocarle la cabeza. Ya se fijan primero que entre bien, que se vea bien, y lo vamos a coser. La cabeza la vamos a coser acá, miren, donde comienza acá el cuello, contamos 1 o 2 vueltas más arriba. En la segunda vuelta ahí lo vamos a coser a esa altura, ya. Así que lo primero que hacemos es acomodar la cabeza, y si desean que no se mueva y esto quede bien, quede derecha la cabeza, le pueden colocar alfileres para que esto no se mueva. Le van colocando unos cuantos alfileres alrededor de la cabeza y ya después lo cosen. Ya, entonces para coserla voy a agarrar acá primero, ya sé que es en la segunda vuelta del cuello, así que fíjense bien, ya. Acá sigue 1, 2, en esa segunda vuelta voy a empezar a coser, así que agarro así el punto, agarro un punto del cuello y después agarro un punto de la cabeza y voy jalando. Ahora acá vuelvo a agarrar un punto del cuello, así, de esta manera voy jalando y agarro acá un punto de la cabeza y voy jalando. De esa manera, agarrando un punto de cada lado, voy a ir cosiendo todo hasta llegar acá, hago un nudo y pierdo la hebra por adentro del tejido. Miren, ya cosí también un brazo y nos vamos a fijar donde se note acá los cambios de color. Traten de que eso vaya para la parte de adentro, ya. Y lo primero que hacemos antes de unir el brazo es juntar acá, cosemos ahí juntando el brazo y lo vamos a colocar acá en la parte lateral de esta manera. Y para unirlo acá arriba lo que hacemos es agarrar acá un punto en la parte de acá arriba del cuerpo, después agarramos acá un punto del brazo, jalamos, agarramos de nuevo acá un punto del cuerpo, y lo que voy a hacer ahora acá es agarrar 2 puntos de este lado del brazo y 2 puntos de adelante. ¿Para qué? Para que esto no quede así y quede ahí, ya, que no se alce. Entonces acá cosen 2 puntos acá atrás, 2 puntos adelante, y de ahí hacen un nudo y pierden la hebra por adentro del tejido. Miren, ya ahora vamos a colocar el cabello. Ya, el cabello si es con lana acrílica, tiene que ser lana acrílica porque lo vamos a peinar con este peine, que es para peinar los gatitos que les había mostrado. Entonces, para que salga así como tipo, como que si estuviera despeinado, tiene que ser lana acrílica, no sale con el hilo de algodón, ya. Así que he cortado en total 40 tiras de lana acrílica de color verde, que miden las tiras unos 7 centímetros aproximadamente, mide cada tira. Entonces ahora vamos a colocar alfileres donde le queremos colocar el cabello, para así irle poniendo uno por uno, y solamente vamos a poner 2 filas, una adelante y una atrás. La vamos a peinar y así va a cubrir toda la parte de la cabeza. Miren, le he colocado aquí donde termina la ceja, contamos 1, 2, 3 filas más arriba, vamos a colocar los cabellos que van en medio, ya. Y después acá al costado de acá donde está la punta de la ceja, contamos 1, 2, 3, 4, ahí a esa altura también colocamos los 4 puntos más adentro. Donde esté el ojo también son 4 puntos, 1, 2, 3, 4, ahí.
y después va a llegar, solamente vamos a colocar el último cabello acá, donde termine el ojo, contamos 1, 2 filas más abajo, hasta acá, ya, para que se hagan una idea, así. Entonces vamos a empezar a colocar el cabello de esta manera, lo colocamos así, esto lo doblamos a la mitad. Después que lo doblemos a la mitad, voy a sacar ese alfiler y ya sé que aquí tengo que colocar uno de los cabellos, así que ingreso ahí, jalo ahí el cabello y ahora estas 2 hebras las voy a meter acá adentro, así, ven, de esa manera, y esto lo voy a jalar y así nos quedaría, ven, eso todavía lo tenemos que peinar, ya. Y voy a ir haciendo esto, voy a colocar otro más, se dobla a la mitad y voy a ir así, guiándome por esta curva, así que voy a ir acá como en diagonal al punto del costado, voy a agarrar hebra y estos 2 los voy a ingresar acá adentro, así, y los jalo, ya. Corten todas las tiras que necesiten, pueden ser de entre unas 40 a 50 tiras, van colocándolas así hasta llegar acá, y de la misma manera aquí. Voy a avanzar todo este borde de acá y volvemos. Miren, ya terminé de colocarle todo hasta esta altura donde marqué, y ahora lo que van a hacer después de colocarle la primera fila es que se van a fijar, van a colocar el cabello así, y hasta donde llegue el cabello vamos a marcar ahí con los alfileres para colocarle una segunda fila de cabello, ya. Entonces hasta donde llegue yo lo voy a colocar ahí más o menos, que es hasta donde llegue el cabello, y hasta ahí le voy a colocar otra fila de cabello, otra fila más, para que así le cubra la parte de atrás que faltaría, y ya después lo vamos a peinar, ya. Entonces hasta ahí, en toda esta fila de acá, ven, justo llega ahí, voy a colocar otra fila de cabello. Miren, acá ya le hice la otra línea también de cabellos, y ahora lo vamos a peinar. Igual acá me sobraron algunos, y en el caso de que faltara colocar en algún lado, después de peinarlo le colocan un poco más, ya. Y ahora para peinarlo con este peine de acá, lo único que hago es peinarlo de esta manera, ven. Cuando lo peinamos así, miren, ven cómo se abre todo el cabello, y así se hace más esponjoso, y de esa manera va a quedar ese efecto así como lo tiene Beetlejuice, así como más despeinado, y aparte va a cubrir más la cabeza, ven, así queda. Y acá lo que nos queda acá lo vamos sacando para poder seguir peinando todo. Voy a peinar todo de esa manera, todos los cabellos de adelante y también los de atrás. Miren cómo ha quedado así con los cabellos todos locos. Y ahora lo vamos a acomodar para atrás, así. Lo vamos a acomodar para ver cuánto es lo que cubre de la parte de atrás. Ya la idea es que cubra todo lo posible a la hora que le echemos la silicona, y que no se vean agujeros, o sea que no se note la parte de abajo de la cabeza, así como lo hicimos con este de acá, ya que igual algunos cabellos tienen que quedar así como sueltos. Ya, entonces lo que voy a hacer es echarle silicona y voy a ir pegando, ya. Así que ya miren, acá lo primero que hago es echar silicona. Voy a echar silicona en toda esta parte de atrás para poder cubrir con el cabello que tengo ahí, y ahí me voy a dar cuenta si cubre bien o si falta colocarle un poco más. ¿Ven? Después de echarle la silicona voy a acomodar esto así, ¿ven? De esa manera. Y después igual si sobra acá abajo cabello lo podemos cortar, ¿ya? Así que voy a acomodarlo así. Y ven, acá todavía falta esta fila de acá, echarle silicona, ¿ya?
Todavía falta esta fila de arriba. Así que acá en la segunda fila que le he echado silicona, ahí voy a acomodar. Y si veo que falta cubrir, le echo acá un poco más de silicona en las partes que le falta cubrir. Aquí abajo. Y voy pegando. Igual lo que sobre en la parte de abajo no importa porque lo vamos a cortar, ¿ya? Entonces, si ya ven que cubrió todo, ahora esta segunda fila también la vamos a pegar. Entonces lo mismo, le vamos a echar silicona acá, todo este borde, le echamos silicona a todo el borde del cabello acá y lo vamos a ir pegando así de esta manera. Lo vamos pegando y acomodando. Miren, cuando ya han pegado bien acá, ahora vamos a cortar lo que sobra, pero antes de eso, acá en la parte de adelante tiene como una parte, así como la parte de la patilla la tiene acá, tiene un poco de cabello hasta esta parte, así que ahí voy a echar igual silicona y voy a pegar un poco y ya lo demás lo corto. Ya, así que voy a pegar ahí un poco de cabello en esa parte, así. Lo mismo voy a hacer de este lado y de ahí solamente lo vamos a cortar lo que sobra. Ahora que ya está pegado, vamos a cortar todo lo que sobra, así que vamos cortando así y lo vamos sacando. Acá igual, todo esto que sobra lo vamos a cortar hasta que quede bien, que se vea bien. Ya vamos a cortar todo eso. Y así ya con el cabello bien acomodado y todo nos quedaría listo Beetlejuice. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Cuando ya lo realicen, me cuentan en los comentarios qué tal les fue. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.